Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por este tiempo maravilloso que nos permite de entrar a Shabbat y al estudio semanal de la Parashá. En esta ocasión estamos en la Parashá el número 11, la Parashá Vayigás. Un momentito. Bien. Ok, vamos a orar para dar inicio. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin Benatan Lanud et Torato. Baruch Atah Adonai Divrei Torah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Rey, por este tiempo maravilloso que tú nos das de sentarnos una vez más a la mesa para comer del pan de vida que tú has preparado. Bendecimos tu nombre, Padre amado, sobre todo el universo. Bendecimos a tu pueblo Israel, a la nación escogida, a los tuyos, los dispersos entre las naciones, Padre amado. Te damos gracias por dejarnos llegar a este tiempo maravilloso, Padre. Que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele, nos edifique, que traiga sanidad, que traiga liberación en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, en un segundo. Nombre, gloria. Bien, estamos en la parashá número 11, la parashá Vayigás, que se encuentra en el libro de Bereshit, libro de el Génesis, capítulo 44, versículos 18 al 47, versículo 27. Capítulo 44, del versículo 18 hasta el capítulo 47, versículo 27. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. La lectura de la Haftarah esta semana se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 15 al 28. Y la lectura del Brit Hadashah se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 32 hasta el 15:5. Amén. Bien. Vayigás significa y se acercó. Simboliza el acercamiento valiente y humilde de Judá hacia Joseph, reflejando el acercamiento de los creyentes a Elohim. Esa parashá enseña sobre la redención, la providencia divina y el perdón, recordando a los seguidores de Yeshua la importancia de enfrentar con coraje y fe los desafíos, reconociendo la mano de Adonai en nuestras vidas y buscando la reconciliación y la unidad fundamentales en la caminata espiritual. En la Parashá Vayigash, Judá se acerca valientemente a Joseph para proteger a Benjamín, mostrando arrepentimiento y cambio. Joseph se revela a sus hermanos, perdonándolos y destacando la providencia divina. La familia se reúne y se traslada a Egipto, cumpliendo la promesa de Elohim. Este relato simboliza la redención, el perdón y la providencia de Adonai, enseñando lecciones de reconciliación y fe en los planes divinos. Nuestra primera aliyá se encuentra en Bereshit, capítulo 44, del versículo 18 al 30. Dice, versículo 18, entonces Yahudá o Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor y no se encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo faraón, porque tú eres como el mismo faraón. Judá se acercó a Joseph poco antes de que se diera cuenta o se diera a conocer, perdón. De la misma manera, sucederá en los últimos tiempos,
poco antes de que el hijo de Joseph se dé a conocer al pueblo judío. Estamos viviendo en este tiempo ahora cuando el pueblo judío está acercándose más y más a Yeshua para saber de él como un personaje histórico, no como el mundo cristiano le ha pintado, sino como un judío practicante de la Torá. Judá se está acercando a Ben Yosef sin haberle reconocido como el Mesías. Amén. Ben Yosef, el hijo de Yosef, significa eso. Amén. Que es uno de la forma en que se le conoce al Mesías. El otro es Ben David. Amén. Uno es el siervo sufriente, Ben Yosef, y el otro Ben David como el rey de Judá o el rey de Israel. ¿Ok? Entonces, tú eres como el mismo faraón, la frase que está diciendo Judá, hace una declaración. Tú eres como faraón mismo. El enviado es como el que le envió. El que ha visto al enviado, ha visto al que le envió. Como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9. Le dice Yeshua, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Esto es, hermano, lo mismo que a través del hermano del More Rico se nos ha dicho y que de que el Yeshua es el mensajero real, el mensajero del rey. Eh, hermano, alguien está compartiendo pantalla, no sé si están viendo el PDF. Alguien que abra micrófono, por favor. Es que el PDF no se ve. Sí, no, el PDF no se ve. Hermana, hay una hermana que me está compartiendo pantalla, pero ahora sí, yo creo que ya, ¿verdad? Ahora sí lo ven. Amén, amén. Ok, gracias. Bien, entonces, retomando, el mensajero, esta frase que dentro de el ámbito religioso se ha malinterpretado, donde cuando Yeshua dice, el que me ve a mí ha visto al Padre, y entonces de ahí es donde sacan la doctrina de que Yeshua o Jesús es Dios, que Jesús es el mismo Padre. No es así, ¿ok? Esto es un ámbito de lenguaje cultural, y esa es la importancia cuando nosotros estudiamos el contexto cultural, amén, porque cuando Judá le dice, tú eres como Faraón mismo, o sea, el que miraba a José estaba viendo la autoridad de Faraón. Yeshua es lo que está diciendo cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Yeshua le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. O sea, todavía no te has enterado de que yo soy el mensajero real, que yo soy el mensajero del Padre, que yo soy el mensajero de Adonai, de Elohim, que yo vine a esta tierra con una función. Esa función es ser el mensajero real, el que proclama el mensaje del rey, el que proclama las órdenes del rey. Por eso es que Yeshua dice, yo no hablo por mí mismo, sino lo que el Padre me dice que hable, eso es lo que yo digo. No hablo por mi propia cuenta. Él es el mensajero real, perdón. Entonces, amados hermanos, es ahí donde debemos de comprender el mensaje. Y como dice el More Rico, esto no le quita ni autoridad, ni su divinidad, ni su posición como el Mesías.
todo lo contrario. Más bien la Biblia, hermano, es clara y la palabra no se contradice a sí misma. Los hombres son los que queriendo imponer su propio concepto, su propia ideología, entonces su propio dogmas, es donde se generan las falsas doctrinas. Entonces, tú eres como el mismo faraón, ¿ok? Entonces, por eso Yeshua dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, la gente, recordemos que Joseph recorrió todo el territorio de Egipto. Cuando miraban a Joseph, le hacían la reverencia como si fuera el mismo faraón. ¿Ok? Mostrando respeto a través de su mensajero, estaban mostrando el respeto al faraón. Entonces, dice en Bereshit 44, Génesis 44, versículo, Génesis 44, versículo 19 al 21. Mi Señor ha preguntado a su siervo diciendo, ¿tienes padre o hermano? Esta es la intercesión que está haciendo Judá para proteger a Benjamín. Mi Señor ha preguntado a tu siervo diciendo, ¿tienes padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió, solo él quedó de su madre y su padre lo ama. Y dijiste a tus siervos, hacerlo bajar para que lo vea. La palabra aquí, la palabra bajar es el vocablo hebreo yarat, que lo encontramos en el Strong, con el Strong H3381 y significa descender, ir hacia abajo, ir a una región más baja, caer, llevar abajo, abajo, bajar, caer, etcétera. ¿Ok? La palabra bajar en hebreo es yarat. ¿Ok? Yarat. Cuando leemos en la Torá, hay un fenómeno muy especial y es la forma en que el Eterno se dirige a Israel con respecto a las demás naciones, en este caso a Egipto. O sea, cuando el Eterno se habla de Israel, se dirige sobre Israel, lo dice de una manera diferente a que lo diga de cualquier otra nación. En este relato se está hablando de Egipto, entonces se dirige a Egipto. ¿Ok? Lo mismo se ve en los versículos 23, baja, y en el 24 subimos. Leámoslo. Ahí, Bereshit, capítulo 44, versículos 23 y 24. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veréis más mi rostro. Hermanos, cerramos micrófonos, por favor, porque se mete para la grabación. ¿Ok? Dice, no veréis más mi rostro. Y aconteció, dice el verso 24, y aconteció que cuando subimos donde mi padre, tu siervo, le referimos, cuando subimos donde mi padre, ¿ok? Entonces, aquí el relato está diciendo que cuando se sale de Israel es bajar. Cuando vamos hacia Israel es subir, ¿ok? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jacob? Jacob estaba en Canaán, lo que hoy es Israel, ¿ok? Entonces se habla de subir porque es la tierra prometida. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi Señor. Esto nos enseña que cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende, baja, cae. No solamente es corporalmente o físicamente, sino que también es espiritualmente. ¿Ok? Esto nos enseña que cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende espiritualmente. Y cuando entra en la tierra de Israel, sube espiritualmente. ¿Ok? Sube.
Adonai llama la tierra de Israel mi tierra. Entonces, como la llama mi tierra, porque entonces, para entendernos, ¿por qué cuando se va a Israel se sube y cuando se sale de Israel se baja? Porque Israel es la tierra del Eterno. Es su pueblo, ya es su territorio. Adonai llama a la tierra de Israel mi tierra. Usted lo encuentra en Isaías 14:25, en Jeremías 2:7, perdón, en Jeremías 16:18, en Ezequiel 36:5, en Ezequiel 38:16, en el libro de Joel capítulo 1 versículo 6 y en el capítulo 3 versículo 2, todo dice ahí, de Israel es mi tierra. ¿Ok? En Devarim, en Deuteronomios capítulo 11 versículo 12 está escrito. Devarim 11:12. Deuteronomios 11:12. Es una tierra que Yahweh, tu Dios, cuida. Oiga, la tierra prometida es una tierra que Yahweh o Yuhebahei, tu Dios, cuida. Los ojos de Yuhebahei, tu Dios, están siempre sobre ella. ¿Desde cuándo? Desde el principio del año hasta el final del año. ¿Ya? Y cuando está hablando aquí de principio de año y fin de año, no está hablando de ni de enero ni de diciembre, sino en el calendario y en el idioma hebreo, en el calendario hebreo, perdón. ¿Ok? Entonces, es una tierra, ¿qué quiere decir esto? Desde el principio del año hasta el final del año. Que el Eterno no descuida su territorio porque es suyo, porque es su tierra. ¿Ok? Y que él se la prestó a Israel, se la ha dado a Israel. Entonces, amén. Por eso es que dice la escritura, no se dormirá el que guarda a Israel. ¿Quién guarda a Israel? ¿Okay? Dice acá en Devarim que es una tierra que los ojos de Dios, que los ojos del Eterno están siempre sobre ella desde el principio del año hasta el final del año. Micrófonos, por favor. ¿Okay? Dice, el faraón no entendió la importancia espiritual de la tierra de Israel. Y cuando habló de viajar a la tierra de Canaán, solo dijo, id, según lo vemos en Génesis 45:17. La forma escritural para dirigirse o ir a Israel es ascender, subir, hacer aliyah, ¿ya? Esa palabra aliyah, que es lo que nosotros leemos, ¿verdad? Aliyah, en hebreo, para cuando los hijos de Israel se dirigen o viajan a Egipto u otro lugar fuera de la tierra prometida, es bajar o descender. La palabra hebrea para subir o ascender es aliyah. Aliyah. Cuando usted y yo estudiamos la Torah y, por ejemplo, las parashot y cada parashá que tiene aliyah, cada vez que avanzamos en la primera, en la segunda, en la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima aliyah, estamos subiendo espiritualmente, estamos haciendo aliyah. Por eso la escritura dice que nosotros vamos de aliyah en aliyah, de ascenso en ascenso, de subida en subida. Está hablando espiritualmente. Cada vez que usted y yo, amados hermanos, estudiamos la parashá, cada vez que estudiamos, que leemos, de los hermanos que nos ayudan a las lecturas de las aliyot, que es en el plural, las aliyot, algunos me han comentado cómo me ha ayudado esta lectura, hermano, y es una simple lectura, cualquiera diría, pero se nos abre, y los que han participado de estas lecturas podrán decir si sí o no, pero cada vez que hacemos una lectura y la hacemos con Kavaná,
¿Qué es kavaná? Con intención. ¿Qué es kavaná? Es ponerle alma, corazón y vida. No que lo leas como leer el periódico. Es que el Eterno te está dando un privilegio, te está dando un honor, te está llamando para subir al estrado, para subir a que des una lectura de su Torá. No nos acostumbremos a verlo muy común o verlo muy normal. No, porque cada vez que usted es llamado, amados hermanos, a hacer una lectura, que la haga con intención del corazón. El día que usted se cansó de leer una aliyá, que usted no quiere y que usted diga, ay, qué cansado, ya viene el rodeo otra vez con otra lectura, toda la semana lo mismo, mejor dígamelo y no lo pongo. Porque hay que hacerlo con kavaná, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con intención, hay que hacerlo porque en ese momento te estás convirtiendo en un instrumento de la boca de Dios para pronunciar su palabra. ¿Qué más privilegio que es? Nos estamos convirtiendo en mensajeros reales. Si a usted esta semana le tocó hacer una de las lecturas de la Aliyá, siéntase privilegiado. No diga, le voy a ayudar al pastor, porque no me está ayudando a mí, se está ayudando usted mismo. Porque el Eterno lo ha mirado con ojos de gracia y misericordia, con ojos de bondad, y decir, voy a llamar a mi hijo, a mi hija, para que dé la lectura de la palabra, que yo sea el que le diga a usted, bueno, seré el canal por el cual el Eterno te está llamando para que le sirvas. Estamos haciendo aliyá. Y trate esta semana, lo hiciste, usted diga, si me toca la próxima semana, lo voy a hacer mejor. Es más, ore antes de hacer la lectura. No simplemente grabe el audio y me lo manda ahí para cumplir un compromiso. No lo haga así. Hágalo con kavaná, hágalo con intención, que le salga del alma. A pesar de las pruebas, a pesar de la lucha, a pesar de todo lo que se haya vivido o esté pasando durante el día, durante la semana, el Eterno te está dando un oasis para que vengas a tomar de su agua fresca, de su agua viva y que te sientas renovado. Amén. A través de su santa y bendita palabra y que te está tomando como una persona digna en ese instante de subir para dar su palabra. Entonces, la forma escritural para dirigirse o ir a Israel es ascender, subir o hacer aliyá, que es en hebreo. Y para cuando los hijos de Israel se dirigen o viajan a Egipto u otro lugar fuera de la tierra prometida, es bajar o descender. Esta salvedad es importante tenerla en cuenta como medida de nuestra espiritualidad, pues de acuerdo hacia donde nos dirigimos, a lugares que vamos o visitamos, ya sea foránea o frecuentemente, nos elevan o nos rebajan espiritualmente. Depende de donde usted se dirija hoy o donde usted vaya a pensar ir, usted o asciende o desciende espiritualmente. Por eso es que un hijo de Dios, un creyente en el Mashiach, un creyente en Adonai, un siervo de Adonai, una sierva de Adonai, no puede visitar muchos lugares. No es a todo lugar que usted puede entrar. No es a toda casa que usted va a ir, sino es a compartir la palabra. Usted no puede ir a compartir una fiesta donde usted ve ahí, donde van a repartir y se van a emborrachar y donde van a ir vulgaridades y un montón de cosas. Hay lugares que no son para nosotros. Porque en vez de subir espiritualmente, lo que estás haciendo es descender. Por eso es que en lo personal, no comparto cenas de Navidad con nadie. No acepto invitaciones de ir a celebrar Año Nuevo con nadie, el Año Nuevo secular que acaba de pasar en esta semana. No comparto con mi familia en esos días porque a ellos todavía no se las ha revelado, aunque yo ya les he hablado. Pero no comparto un 31 de diciembre.
No hago fiesta ni participo de fiestas navideñas. ¿Por qué? Porque tienen un origen pagano idólatra, igual que el 31 de diciembre, dedicado al dios Jano. Y cualquiera dirá, hermano, pero yo no lo hago con esa intención. La escritura habla y dice que él no tendrá por inocente al culpable. Si usted va en carretera y usted lo paró el tráfico, le dice, mire, señor, usted venía a 80 kilómetros por hora y esta carretera es de 25 kilómetros. Usted no puede alegar que ignoras la ley. Hay leyes, hermano, nosotros no conocemos lo que es la constitución de nuestro país. Usted no conoce todas las leyes, conocerá algunas ahí, quizás las que más se mencionan, pero hay leyes que usted y yo no conocemos. Pero el día que quebrantes una de esas leyes y la autoridad lo agarra a usted quebrantando una de esas leyes, te van a aplicar lo que en esa ley está escrito que hay que aplicarle a aquel que quebranta esa ley. Y usted, aunque diga, no, es que no conocía la ley, bueno, usted no la conocía, pero ahí está la constitución política, usted la consigue en la Gaceta o en cualquier otro lado. Su deber es estudiar y conocer las leyes del país. La Torá es el instructivo, por eso es que la palabra Torá significa instrucción. Dentro de esas instrucciones hay leyes, hay mandamientos, hay juquín. Los juquín, que lo vamos a ver pronto, ya lo hemos dicho, sí. Juquín, ¿qué son? Son leyes que no tienen lógica, o sea, son reglas o mandamientos que usted dice, no le hallo lógica a esto. Bueno, pero el Señor dice que no lo hagas, simplemente es obedecer, no hacerlo. La gente le anda buscando lógica y razón o raciocinio a algún tema en particular y como no lo entienden, no, eso ya pasó, eso no, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32 dice, estando atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, colmados de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los progenitores, a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por eso usted no puede ir a una fiesta pagana, porque usted se va a encontrar todo este resumen de aquí de Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32. Borracheras, injusticia, perversidad, avaricia, maldad. Hermano, mire, basta con ver las noticias. Ya no hay que decir basta con leer el periódico, no, basta con meterse en las redes sociales, dese cuenta, crímenes, asesinatos. ¿Usted se dio cuenta cuántas mujeres mataron ahora entre diciembre y los primeros días de enero? Por lo menos en Costa Rica, en nuestro país. ¿Cuántas personas, hermanos, murieron accidentados ahora en el mes, entre diciembre y enero? Borrachos, aquí, vecinos cerca. Personas que aquí del pueblo murieron. En Costa Rica, accidentes, familias que han muerto, ahogados, montones de cosas, hermano, que se dan porque se meten borrachos al mar, porque se meten borrachos a los ríos, porque están llenos de injusticia, de perversidad, de avaricia, de maldad, colmados de envidia, homicidios, contienda, engaño, malignidad. Y sigue ahí para abajo con la lista. Y si no le alcanza esta lista, léase Gálatas capítulo 5, versículo 19, ahí también para abajo. Depende del lugar y a quienes usted visite, o asciendes espiritualmente o desciendes espiritualmente. Segunda lilla. Bereshit 44, 31 al 32 dice, sucederá que cuando vea que el muchacho no está, morirá.
y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Seol las canas de tu siervo, nuestro padre. Porque yo, tu siervo, ha quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si no te lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Judá se puso como fiador. Esta palabra fiador en el hebreo es arab, arab, del Strong H6148, que significa afianzar, comprometer, comprometerse, empeñar, entremeterse, fiador, fianza, fiar, mezclar, mezclarse, participar, protección, rehén, responder. Entonces, esto significa que Yahudá estaba dispuesto a sufrir en lugar del hermano. Otra vez, como Yehudá, como ancestro del Mesías, de una manera profética, expresa con su actitud lo que el Mesías iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre para salvar a su hermano. Cuando Juan vio el cordero en el cielo, lo vio como inmolado en el libro de Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 5, versículo 6, y Galut en el hebreo. Sin embargo, la novia del Mesías estará sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, según lo dice Efesios capítulo 5, versículo 27. El Mesías se ha hecho responsable de los hombres y él todavía lleva en su cuerpo las marcas de las consecuencias del pecado de la humanidad, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 25 al 28, donde dice, por lo que los otros talmidín le decían, discípulos, hemos visto al Adón, pero él le dijo, acepto que vea entre sus manos la señal, excepto que vea entre sus manos la señal de los clavos y en su costado introduzca mi mano, de ningún modo creeré. Este era Tomás, ¿verdad? El incrédulo. 8 días después, sus talmidín se encontraban de nuevo reunidos dentro de la casa y Tomás, Tomás al español, con ellos. Vino Yeshua estando las puertas cerradas y se apareció en medio y dijo, Shalom Alejem, que significa paz a vosotros. Shalom Alejem. Luego dijo a Tomás, acerca tu dedo y mira mis manos, y acerca también tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás, mi Adón y mi juez. Amén. Mi Adón, mi amo, mi juez. En otras versiones le dice Dios, pero no dice mi Dios. La palabra realmente lo que dice es mi Elohim. Y esa palabra mi Elohim significa también juez. ¿Ok? Este punto también es de vital importancia, pues el acto de acceder voluntariamente a esta entrega, al sacrificio del Mashiach, encierra conceptos de Torah muy particulares y es el gozo con que se debe ofrendar al Eterno. Debe ser una entrega totalmente voluntaria y el animal que es dado como sustituto del pecador debe ser completamente perfecto. ¿Dónde estuvo la perfección de Yeshua ante el sacrificio? Número 1, que fue totalmente voluntario. Voluntario. Juan capítulo 10, Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, por esto el Padre se deleita en mí, porque estoy entregando mi vida para que pueda recibirla nuevamente.
Nadie me la quita. Por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo la autoridad para ponerla y tengo la autoridad para volverla a tomar. Esto es lo que mi padre me ordenó que hiciera. Entonces, aquí vemos que esta autoridad de entregar su vida y de volverla a tomar vino del Padre. Amén. Pero él lo entregó voluntariamente. Voluntariamente. Número 2. Yeshua no cometió pecado alguno. Él era el Cordero perfecto. Cuando decimos esto, la mente cristiana y buena lectora rápidamente viaja al momento de su gran enojo en el templo cuando volteó las mesas de los cambistas o quizás cuando maldijo la higuera. Sin embargo, el punto central aquí es tener completa claridad qué es pecar. Y en esto, hermano, nosotros tenemos que entenderlo muy, pero muy bien. ¿Qué es pecar? ¿Qué es el pecado? Porque una cosa fue lo que nos enseñó a nosotros el sistema religioso de lo que es pecado, pero hay que irnos a la escritura. ¿Qué es lo que la escritura llama pecado? Vamos a verlo. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Esto es un verso que usted y yo tenemos que conocerlo de memoria. Todo aquel que practica el pecado está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Las otras versiones dice la ley, ¿ok? Como quiera verlo o como quiera usted interpretarlo allí, ley o Torá. Esta traducción del hebreo dice Torá. ¿Por qué razón? Porque son las instrucciones de Dios. Las instrucciones. ¿Qué es pecado? Es violar las instrucciones, es desobedecer las instrucciones. En esas instrucciones hay leyes, hay mandamientos, estatutos, decretos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que conocer la Torá, tenemos que conocer las instrucciones, tenemos que conocer los mandamientos, tenemos que conocer las leyes, los preceptos, los estatutos, los decretos. Cosa que hoy en día en el sistema religioso no se enseña, porque nos dijeron la ley ya pasó, eso es del Antiguo Testamento, eso es en el pasado, ahora estamos bajo la gracia. Entonces, lo que se ha hecho es guiar al pueblo a violar la Torá. Eso es pecado, eso es lo que la Biblia llama pecado. En el grupo les compartí hoy un personaje ahí que dice que para ella estar bendecida, ella no necesita guardar la ley de Dios. Que eso es un engaño del diablo. No se deje engañar del diablo. Usted no tiene que guardar la ley, por favor. Y muchos la siguen, y muchos la aplauden, y muchos la tienen endiosada, hermana. Su vida, la tienen subida en un pedestal. A esa y a muchos. Eso habla de la ignorancia de la Torá. Por esto entendemos que Yeshua, cabeza tribal y rey supremo, tiene esa responsabilidad. Aquí era Judá, y puse Yeshua, perdón. Judá, como cabeza tribal y rey supremo, tiene esa responsabilidad de llevar a su hermano Efraín delante del Padre Eterno. Así, Yeshua, al igual que Yehudá, se responsabilizó ante Jacob, su padre, por la vida de su hermano. Ok, vuelvo y repito. Por esto entendemos que Yeshua, sí, cabeza tribal y rey supremo, tiene esa responsabilidad de llevar a su hermano Efraín. A su hermano Efraín. ¿Quién es Efraín? Los que hicieron la tarea de identidad. ¿Quién es? Cuando la Biblia habla de Efraín, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere cuando habla de Efraín? El reino del norte.
al reino del norte, a las tribus perdidas de la casa de Israel. Por eso es que Yeshua dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. En Mateo Amén. capítulo 15, versículo 24, es la responsabilidad que Yeshua dice, igual que Judá, dice, yo me comprometí con mi padre de llevar a Benjamín nuevamente a casa, de presentárselo a él vivo, sano y salvo. Yeshua vino, dice, a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, el reino de Efraín, las tribus del norte. Esa es la responsabilidad. Aquí hay un paralelo con el Mashiach, ¿ok? Génesis capítulo 44, versículos 33 al 34 dice, ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos, porque cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo. No vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. Este es el momento más conmovedor de la historia de Joseph, donde solo se está esperando una cosa, que Sanás Panea, preservador del mundo, mantenedor de vida, diga a sus hermanos quién realmente es, quitándose su atuendo egipcio que lo esconde de su realidad de ser el primogénito de Jacob. Pero esto solo sucederá después de que Joseph ratificara el verdadero y genuino arrepentimiento de Judá por haber vendido a su hermano a los extranjeros a precio de esclavo. Aquí vemos que Judá pone su propia vida en sustitución al error cometido en el pasado, diciendo, te ruego que... Micrófonos, por favor. Micrófonos, por favor. Mara Mónica. Dice, te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor. Esta era la prueba irrefutable de teshuvá, de arrepentimiento. Usted sabe las cosas que le pasaron por la cabeza de Judá. De ver a aquel joven, a su hermano, amados hermanos, metido allí en aquella cisterna, aquel pozo, golpeado, herido, maltratado, humillado, despreciado por sus hermanos, y venderlo a los extranjeros como un esclavo. ¿A qué le recuerda todo esto? No hace una referencia clara a Mashiach Yeshua. Por supuesto, esta es la actitud correcta, no solo su disposición de rectificar, de hacer tikkun, rectificación, corrección, sino su compromiso de restitución al ofrecerse a cambio del muchacho. Restitución. Cuando nosotros, amados hermanos, no es simplemente, por eso es que tenemos que cuidarnos tanto la boca, la lengua, de no caer en la shon hará, la lengua mala, en el chisme, en la murmuración. Tenemos que tener tanto cuidado y cómo nos cuesta, ¿verdad? Y hay que ser sinceros con nosotros mismos, cuesta tanto. Porque no es simplemente sentirnos arrepentidos, es hacer tikkun, es hacer corrección. Y no solamente es hacer corrección, es restituir el daño, es pagar por el daño que se hizo. Cuando has hecho daño a una persona, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a
a un amigo, un hermano, a quien sea. No es simplemente decirle, ay hermano, perdón, o pedirle perdón a Dios. Ay Señor, perdóname porque yo a fulano lo ofendí un día. No, tienes que ir a la casa de ese fulano o mínimo llamarlo y hablarlo. Y lo ideal sería verle cara a cara y decirle, perdóneme, me equivoqué. Perdóneme porque actué mal. Pero el orgullo no nos deja. La altivez no nos deja. No, yo ya le pedí, Dios sabe que yo me arrepentí. No, hermano. Es que un verdadero arrepentimiento, una verdadera teshuvá nos va a llevar a hacer tikkun y a restituir el daño. Leemos en la escritura en Lucas capítulo 19, versículo 8 al 9, dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo. O sea, se lo devuelvo cuadruplicado, le devuelvo. Si alguien viene y me dice, tú me robaste, ok, ¿cuánto te robé? Tanto me robaste, tiene que pagarme lo que me robaste. Sí, te lo voy a pagar, pero te lo voy a pagar 4 veces de lo que yo te robé a ti. ¿Cuánto hemos hecho eso? ¿Ah? ¿Cuánto lo han hecho? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. A veces creemos con que pedir perdón ya es suficiente. La salvación dice, dice versículo 9, Yeshua le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también este es hijo de Abraham. O sea, que Zaqueo no simplemente fue que aceptó a Yeshua como el Mesías, sino que actuó con justicia y bondad. Actuó con justicia y bondad. La salvación había venido a la casa de Zaqueo. Hubo evidencias claras del arrepentimiento de sus pecados. Lo mismo vemos en la vida de Yehudá. Ya no volverá a defraudar a su padre. Ya no dejará que su hermano sea esclavo en Egipto. Porque él a José, junto con sus otros hermanos, lo vendieron como esclavo. No, ya no voy a defraudar a mi padre. Ya no voy a hacer más daño del que he hecho. Ahora soy yo el que voy a quedar. Prefiero quedar yo prisionero como un esclavo a que mi hermano pase por esta situación. No lo vuelvo a repetir. Lo hice con un hermano. No lo vuelvo a hacer. Doy mi vida por eso. Lo hizo una vez, pero esta vez no, porque había arrepentimiento en su corazón. Cuando Yehudá muestre arrepentimiento por haber vendido a su hermano, el hermano se dará a conocer. El hermano se dará a conocer. A mí esta historia me conmueve tanto, hermanos. Me conmueve tanto. Joseph se revela a sus hermanos. Se da a conocer a sus hermanos. Bereshit 45:1 dice, Joseph ya no podía contenerse ante las palabras de Judá. Cuando le está diciendo, yo no solamente, hermano, es que si uno lo lee así, literal o llanamente, pero cuando usted le da esa cabana, esa intención, es que usted va a llorar, porque usted va a ver el rostro de Judá, usted va a ver la angustia de Judá, usted va a escuchar la voz de Judá, diciéndole a Joseph, el virrey de Egipto, déjame a mí prisionero. Yo no quiero defraudar a mi padre. No puedo dejar que por mi culpa mi hermano, un segundo hermano, pase por la esclavitud. Prefiero hacerlo yo. Y eso fue lo que conmovió a Joseph. Joseph ya no podía contenerse ante todos los que estaban a su lado y exclamó,
Sacad todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Este momento nos permite visualizar que en el último tiempo, cuando el Mashiach se dé a conocer a los suyos, deben estar las 12 tribus involucradas en este evento. Y el único lazo de unidad reposa en el evangelio del reino, que no es más ni menos que la unión de las dos casas de Israel. Trabajo que inició el Mesías Yeshua y lo delegó en sus discípulos. Y hoy tú y yo tenemos el gran privilegio de concluirlo mientras esperamos su glorioso retorno. Y en esto es donde radica todo lo que es el mensaje que estamos enseñando de identidad. De identidad. Es por esta razón que algunos versículos toman gran importancia en el momento de obtener objetivamente, de entender objetivamente el plan redentor. ¿Cuál es el verdadero plan redentor? Mateo capítulo 15, como se lo dije anteriormente, versículo 24. Pero él respondió y dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Además, sus discípulos estaban claros a dónde debían dirigir su misión. ¿Ok? Lo que el Eterno le delegó. Entonces, en la carta de Jacob, que conocemos como Santiago, Jacob, capítulo 1, versículo 1. Jacob, siervo de Dios y del Señor Yeshua, el Mesías, saluda a las 12 tribus que están en la dispersión, dispersos por el mundo. Las 12 tribus. No es simplemente las 10 tribus. Hoy, actualmente, como en el tiempo de Jacob y de los apóstoles, de lo que conocemos como la iglesia primitiva, las 12 tribus distribuidas en el mundo entero. Por eso el mensaje de redención es que el Señor volverá a unir las dos casas, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, y la casa de Judá, las tribus del sur. Amén. Y entonces se cumplirá la profecía que dice: y todo Israel será salvo. Amén. Y todo Israel será salvo. Primera de Pedro dice 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, todos estos territorios fuera de Israel. Cuando los suyos reciben esta revelación, aún el mismo nuevo nacimiento cobra el valor respectivo para el ingreso de los dispersos de Israel. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5 dice: verdad eterna te digo, Yeshua le respondió. Verdad eterna te digo, Yeshua le respondió. Si una persona no nace de nuevo, es imposible que esa persona vea el reino de Adonai. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un anciano? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? Yeshua respondió: verdad eterna te digo, a menos que una persona nazca de agua y del ruach, del espíritu, es imposible que entre en el reino de Elohim. Y aquí la pregunta para nosotros es: ¿y tú ya naciste de nuevo? ¿Qué debemos estar haciendo nosotros mientras que todas estas cosas suceden? La misma escritura nos muestra cómo trabajar en la unidad y la intimidad entre hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19 dice: para que habite Mashiach por la emuná en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
para que con todo el pueblo de Adonai sea dado el poder para comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Mashiach. Así, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento. Sí, conocerlo aún cuando sobrepasa todo entendimiento, para que sean llenos con toda plenitud de Adonai. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Este fenómeno se está presentando en la actualidad de una manera tan asombrosa, pues es en la intimidad que Yeshua se nos está presentando a los que somos suyos, con una plenitud de identidad. Los que siguen en el cristianismo, en el sistema religioso, herencia del catolicismo, lo empiezan a ver como el rey de los judíos. Pero nosotros, el pueblo hebreo, le damos gran valor a su condición original y al mismo tiempo al idioma que él habló en su visitación. ¿Qué idioma habló él? El hebreo. Compramos la versión hebrea de las Sagradas Escrituras. Vemos películas judías y nos sentimos comprometidos con conocer los eventos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Los eventos de Hanukkah y todo eso, de los macabeos. Ahora se vuelve importante el ámbito que nos rodea. Cada día se hace más nuestro el Shabbat y las fiestas. Nos llevan a otro estilo de vida y por ende a obedecer nuestra fe. Somos como sacados de las estadísticas religiosas de este tiempo. Sentimos una gran atracción por todo lo relacionado con el pueblo hebreo y su cultura, como si algo de todo aquello nos perteneciera o en otro tiempo hubiese sido nuestro. Es una extraña sensación de propiedad e identidad tan fuerte que ese interés en lo nacional y cultural de nuestros lugares de nacimiento se va perdiendo y nuestros impulsos espirituales y emocionales van llevando todo nuestro ser a una vivencia cada día más hebrea y menos secular. Esto es extraño, pero también maravilloso. Y no sé, hermano, si a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Yo estoy dentro del camino del evangelio, por llamarlo así, desde mi infancia, desde muy niño, desde mis 6 años que tengo yo conciencia. Te los he contado muchas veces. Gracias a mi abuela, gracias a mi tía María, pero sobre todo a mi abuela que nos inculcó el temor y el amor a la palabra y el amor al Eterno. Pero dentro del ámbito religioso en el cual crecimos, cuando uno escuchaba hablar de Israel y de las guerras, porque yo tengo 52 años de vida, pero siempre escuchamos de guerras y guerras y lo miramos como tan lejano aquello. Pero hoy, cuando se oye hablar de las guerras y de las bombas que caen en Israel, nos causa tristeza. A mí en lo personal, me causa dolor, me causa tristeza. Y nos lleva a orar tanto. Es una identificación. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo me identifico tanto, hermano. Y me duele, sinceramente me duele como que es a mí que me lo están haciendo. Y en parte sí, porque es nuestro pueblo. Es esa identificación. Ya no es simplemente una noticia que miramos por la televisión y ay, pobrecito los chiquitos, o como hacen muchos, echarle la culpa a Israel sin entender el contexto de lo que está ocurriendo y lo que ha pasado durante toda la historia. Pero hoy por hoy, hermano, defendemos a Israel y hablamos de Israel y lo sentimos tan nuestro y le he puesto un interés al idioma, al hebreo, estudiar hebreo, conocer el hebreo, conocer, hermano, de todo lo que tiene que ver con la cultura, de llevar los exis puestos donde quiera que vaya, donde salimos y presentarme a predicar, inclusive en otros lugares, como me toca hacerlo ahora el domingo, y ir con mi Sixid y presentar
que soy uno más del pueblo, que soy parte de ese pueblo. Es esa identificación. El Rab Shaul lo expresa de la siguiente manera. Ya termino, hermanos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ser santificados es simplemente ser separados y el mismo Dios os santifique. ¿Qué es esa palabra santificación? Hacernos kadoshim, santos. Van más allá del concepto santo que se conoció en el sistema religioso. Ser separados de este mundo, están en el mundo, pero no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Mashiach Yeshua. ¿Ah? Están en el mundo, pero no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Amados hermanos, tenemos que entender que usted y yo no pertenecemos a la cultura de este mundo. Tenemos una cultura, es la patria celestial. Ok, muy rápido. Ser santificado es simplemente ser separados. En este encuentro de hermanos, Judá es quien provoca el momento de revelación de Joseph. Esto también será parte de los cumplimientos proféticos donde la casa de Judá provocará la segunda venida del Mashiach Yeshua y su revelación a todos y cada uno de los que por 2000 años lo rechazaron como el Mashiach de Israel. Y todo esto es un plan perfecto de Dios. Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Miren, su casa se les queda desierta. Y les digo, oh, esto me quebranta, man. Y les digo que no volverán a verme hasta el día que digan, Baruch Habahash Beshem Yuhebahei, que es bendito el que viene en el nombre de Yuhebahei. Ellos lo dirán, ellos clamarán, amados hermanos. ¿Cuándo van a clamar? Bueno, cuando aparezca el falso Mesías. Y yo tengo que hacer una corrección porque era algo que uno trae del sistema, amados hermanos. Y algo que he aprendido del maestro Moré Rico Cortés, es hacer corrección cuando uno se equivoca. Porque yo creía antes, hermano, que la casa de Judá o que los judíos iban a aceptar al falso Mesías, al anticristo, que conocemos así. Es una forma errónea de decirlo, es falso Mesías. Ellos no lo van a aceptar, él se va a imponer. Y eso lo aprendí, creo que fue el viernes pasado, en la clase, bueno, no sé cuál clase fue, de los viernes con el Moré Dave Lawrence, y él me hizo entenderlo, de verdad que sí. El pueblo judío no va a aceptar al falso Mesías, se va a imponer. Y fue estudiando también lo de Hanukkah, porque Antíoco Epífanes es un prototipo del falso Mesías, de un anticristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice la escritura, y engañará, si le fuere posible, engañará a los mismos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quién es el pueblo escogido? Israel. Israel es el pueblo escogido. Dice, y engañará, si le fuere posible, engañaría a los mismos escogidos, o sea, al pueblo de Israel.
Pero el pueblo de Israel no lo van a engañar, porque los que conocen Torah engañará al mundo. Y quizás engañará a algunos del pueblo que se quieren acomodar, como en la época de los Macabeos, de la época de Antíoco Epífanes, perdón, que muchos judíos se asimilaron, pero la gran mayoría no. Eso no va a ocurrir. Entonces, por eso es que ellos clamarán este cumplimiento de Mateo capítulo 23, versículo 39, y les dijo, no me volverán a ver hasta el día en que digan Baruch, Jabá Beshem, Yuhei. ¿Qué significa eso? Bendito el que viene en el nombre de Yuhei. Ellos clamarán y el Señor aparecerá y derrotará al falso profeta, al falso Mesías y a sus seguidores, y ellos lo reconocerán y aceptarán ahora sí a Yeshua, al que no lo aceptaron en su primera venida, pero lo reconocerán, porque él se dará a conocer a sus hermanos y ellos lo aceptarán y harán la gran lamentación por él. ¿Cómo es que no te conocimos? ¿Cómo es que no te aceptamos? Y así como José les dijo, Joseph les dijo, no fue porque ustedes quisieron, es que esto era un plan de Dios. Los judíos no lo rechazaron porque no lo quisieran. Es que era un plan de Dios, y para eso es que hay que estudiar identidad, porque Romanos 11 lo dice, que esta ceguera parcial que le vino a Israel fue para darnos la oportunidad a las ovejas perdidas de la casa de Israel volver al redil. Si no, no se podía. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 22 dice, por lo tanto, arrepiéntanse, Teshuvá, y vuélvasen a Adonai, para que sus pecados sean perdonados, sean borrados, para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Adón y pueda enviar al Mashiach designado de antemano para ustedes, a saber, Yeshua. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Adonai Jehová lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim, los santos profetas, porque el mismo Moisés dijo, Adonai Jehová levantará para ustedes un profeta como yo entre sus hermanos. Tienen que escuchar todo lo que él les diga. Este profeta como Moisés, el Mashiach Yeshua. Bereshit capítulo 45:2 dice, entonces alzó su voz en llanto y lo lloraron los egipcios, y lo oyeron, perdón, los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. La expresión de llanto en estos versículos cuando Joseph se revela a sus hermanos también es similar hoy cuando les es revelada la verdadera identidad de Yeshua. Los hermanos pasan semanas en un especial y dulce quebrantamiento producto de la ausencia guardada en el corazón por haber ignorado quién era realmente este. En Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David. Ok, los que hicieron la tarea de identidad, ¿quién es la casa de David? ¿Quién hizo la tarea? Cuando dice, y derramaré sobre la casa de David, ¿a quién se refiere? Judá. ¿Quién es la casa de David? Judá. Judá, el reino del sur. ¿Okay? Entonces, derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que está en Judá, un ruach, un espíritu de misericordia y compasión, y mirarán a mí, Aleph Tav, principio y fin, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando ese día venga, habrá gran luto en Jerusalén. Luto como fue por Hadán Rimoné en el valle de Megiddo. Entonces la tierra se enlutará
cada familia por separado, la familia de la casa de David por separado y sus esposas por separado, la familia de la casa de Natán por separado y sus esposas por separado, la familia de la casa de Leví por separado y sus esposas por separado, la familia de la casa de Simeón por separado y sus esposas por separado, todas las familias restantes, cada una por separado y sus esposas por separado, cada tribu, cada casa, cada israelita sentirán la pena, el dolor, la tristeza de que lo habían tenido y lo entregaron a la muerte, que lo rechazaron. Harán luto. Es un luto de arrepentimiento, de tristeza. En los primeros versículos de la profecía de Zacarías 12 se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de esa guerra será por Jerusalén. En estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos alrededor, y pronto habrá una guerra. Esta guerra será ganada por el pueblo judío y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esa guerra habrá un derramamiento del espíritu de gracia y de oración sobre los habitantes de la ciudad, y les será revelado lo que antes no veían, que este Yeshua, que fue clavado en el madero hace casi 2000 años o hace más de 2000 años, es el Mashiach ben Yosef prometido. Entonces habrá un lamento impresionante, especialmente entre los ortodoxos, puesto que son los que hacen separación entre hombres y mujeres en las oraciones, como indica este texto. En el capítulo 13 del mismo profeta podemos ver, profeta Zacarías, cómo este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén producirá una purificación del pecado y la impureza. Toda religión falsa será eliminada del país. El templo Bahía en Haifa será destruido. Todas las mezquitas serán demolidas. Todas las iglesias católicas serán asoladas. Las discotecas serán cerradas. Los lugares de ocultismo y de cabalá desaparecerán y el espíritu inmundo será quitado del país. Entonces habrá una restauración del culto con sacrificios en el lugar del templo. Todo esto es la completa restauración de Israel. Cuando esto suceda, será provocada todas las naciones del mundo y se unirán de nuevo para batallar contra Jerusalén, según está escrito en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 5. He aquí, el día de Yuhevahei viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será conquistada, y las casas serán saqueadas y violadas las mujeres, y la mitad del pueblo irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después, Yuhevahei saldrá y combatirá contra aquellas naciones, como cuando combate el día de la batalla. En aquel día, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén, frente al templo, o en el monte, frente al monte del templo, en Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle entre el levante del poniente, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el valle de Ginón quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Asal, y vosotros huiréis como cuando el terremoto en tiempo de Usías, rey de Judá, y vendrá Yuhevahei, mi Dios, con todos sus santos. Esta será la última guerra antes de la venida del Mesías ben David. Esta guerra
en esta guerra, el ejército del Estado de Israel será totalmente eliminado y la santa ciudad será tomada, como está escrito en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 26 al 27. Después de las 72 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será como una inundación. Hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 12, versículos 6 al 7 dice, Daniel 12, 6 al 7 dice, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba parado sobre las aguas del río, cuando alzando su diestra y su siniestra hacia los cielos juró por aquel que vive eternamente, que sería por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando finalice el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Así que en esta guerra se va a determinar la destrucción del ejército del pueblo judío. Esto producirá un clamor grande en los habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo al Eterno que envíe al Mashiach. Entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza, Baruch haba ben Shem, Yuhevahei. Entonces vendrá el Mesías de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo liderados por el falso Mesías. Como está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 4, defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 15, 19 15 dice, y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Adonai, Yuhevahei, Elohim de los ejércitos del cielo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Entonces se manifestará el impío en quien el Señor destruirá, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Los egipcios, que simbolizan a todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Mashiach de Israel y su gran lloro por sus hermanos judíos. La casa de Faraón hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando el hijo de Joseph se haya dado a conocer a sus hermanos israelitas. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. Les quité un poquito más de tiempo, pero mañana, con la ayuda del Eterno, 5:30 de la tarde, continuaremos acá a partir de este pasaje de Bereshit, capítulo 45, versículo 3. Bien, familia, si hay alguien que quiera comentar algo, tiene alguna consulta. Si no, oramos. Yo espero que se haya entendido, que haya sido de bendición la palabra. Amén. Muy claro, pastor, todo. Muchas gracias. Gracias, hermanita Angie. Amén. Bien. Bien, familia. Espero que mañana a las 5:30 de la tarde estemos. Tenemos también la enseñanza de identidad. Yo espero que todo salga bien porque voy a estar en otro lugar, entonces no directamente en la casa, pero espero que todo esté bien. Amén. Así que bueno, vamos a orar entonces, familia, y nos vemos mañana. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam nata betujeno. Baruch atah Adonai,
Tibeija Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia, que el Eterno me los bendiga. Feliz noche a todos. Shabbat shalom para todos. Shalom. Buenas Shalom. noches. Muchas Shalom, gracias. shalom. Amén, amén.